Comenzamos el tiempo de Pascua. A lo largo de la Semana Santa hemos vivido en tiempo real unos días, los últimos, de la vida mortal de Cristo con muchísima intensidad. Todos ellos están cargados de un riquísimo contenido, tanto existencial como espiritual. El jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Podría ocurrir que ahora que comenzamos un tiempo más largo, de 40, incluso 50 días de Pascua, esa intensidad decayese, puesto que cada uno de los días, no excepcionalmente, estos días tienen como un contenido específico cada uno de ellos. Y sin embargo, así como la Semana Santa es una especie de recreación piadosa de lo que ocurrió entonces, la Pascua no es ninguna recreación, es como un caer en la cuenta de lo que está pasando ahora mismo. Cristo vive, Cristo ha resucitado con un cuerpo glorioso y se ha hecho coetáneo y conciudadano de cada uno de nosotros. Una afirmación que resulta dura de mantener en nuestra cultura positivista, materialista. Ya el hecho de hablar de espíritu o de espiritualidad hoy resulta contracultural, pero no digamos ya de la fe en una resurrección con un cuerpo glorioso. Y sin embargo, esto es el núcleo de la fe. Y esta es la experiencia que hemos de hacer hoy. Se ha dicho con mucha razón que el siglo XXI o será místico o no será. Por eso la Pascua tiene una importancia decisiva en la vida de cada uno y de la Iglesia en su conjunto. Vamos a echar un vistazo, por tanto, en profundidad a lo que significa la Pascua, en general, en nuestra vida en concreto. Ya hace unos años, Benedicto XVI afirmaba, resumiendo la expresión de San Pablo de vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí, la resumía diciendo yo, pero no yo, no más yo. Esta es, decía, la fórmula de la resurrección, de la Pascua en el tiempo. Bien, vamos a verlo a lo largo de esta presentación. La Pascua supuso para los discípulos desde el domingo una experiencia sorprendente y dolorosa. Hasta ese momento estaban acostumbrados a relacionarse con Jesús como cualquier persona, con otra persona, sensiblemente. Pero tuvieron a partir del domingo dos experiencias sorprendentes. En primer lugar, que ese Jesús que había muerto en la cruz, sin embargo, estaba vivo. Era el mismo. Y el DNI, la demostración de que él era el mismo, eran las llagas. Jesús les muestra las llagas de su costado, de sus pies, de sus manos. Soy yo, soy el crucificado. Jesucristo había muerto, pero estaba vivo. La otra increíble experiencia es que estaba vivo de una manera distinta a como lo estaba antes, que se presentaba en mitad del cenáculo sin llamar a la puerta, que podía comer, pero no necesitaba comer, que estaba junto a ellos aunque no le viesen, pero él sabía lo que les pasaba. En las apariciones el Señor continúa sus conversaciones o les responde a sus inquietudes. Durante la Pascua, por tanto, los apóstoles hacen una dolorosa experiencia, la transformación de la figura de Cristo. Ya no depende de los sentidos, tiene una constitución que supera nuestras condiciones de materia y de tiempo. Esto se va a agudizar todavía más al final de la Pascua, en el momento de la ascensión. En ese momento en que Jesús regresa junto al Padre, los apóstoles van a perder ya definitivamente de vista la figura de Jesús. Ya no verán más su rostro, no escucharán ya más su voz. Se les va pidiendo un desprendimiento progresivo, sensible de Cristo. Y este proceso alcanza su culmen 10 días más tarde de la ascensión, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y es el Espíritu de Cristo y les hace a partir de entonces muchísimo más sensibles a la acción de Cristo. Así como Cristo ha desaparecido de su ámbito sensible, sin embargo, en su mundo interior se ha vuelto mucho más sensible.
hasta el punto de que es el Señor el que les guía, les lleva, les trae, les fortalece. Tienen una relación existencial con Él que antes no tenían. Jesús ha pasado de vivir junto a ellos a vivir en ellos. Este es el sentido de la expresión de San Pablo, de vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Bien, este proceso mm, tiene lugar también en cada uno de nosotros. Y esto lo querría expresar a partir de 3 principios fundamentales. 3 principios que son como la síntesis de la mística cristiana, una palabreja que durante muchos siglos se ha entendido como patrimonio de pocos, de gente especial, normalmente apartada del mundo, enclaustrada, que tenían pues, una experiencia de oración muy intensa. Y sin embargo, es el núcleo, la esencia del cristianismo. El cristianismo es una relación personal con Cristo. Existencial. También cada cristiano tiene que poder decir, no yo, es Cristo quien vive en mí. Bien, como digo, esto se podría quizá formular en 3 principios. El primero es el principio simpatía. Cristo, desde entonces, desde Pentecostés, se ha hecho conciudadano y coetáneo de todos los cristianos, de todos los hombres. También nosotros, como los apóstoles, hemos empezado a conocer a Cristo a través de los sentidos. Quizá de niños leímos o nos explicaron escenas del Evangelio y con nuestra imaginación infantil pues ya pusimos rostro al Señor, nos hicimos una idea de cómo era. Nuestros maestros, nuestros catequistas nos ilustraron todo aquello. Quizá después incluso hemos leído alguna vida de Cristo o hemos visto alguna película de la vida del Señor. Hemos participado en acciones litúrgicas en las que Cristo se ha hecho de alguna forma sensible. Tus pecados quedan perdonados o esto es mi cuerpo. Pero también como los apóstoles en Pascua, la maduración del cristiano, de la fe, consiste en irse desprendiendo de las cualidades sensibles de Cristo y para tener una creciente experiencia interior del Señor. Para que cada vez el Señor Jesús sea alguien que viva nuestra vida, alguien del que tengamos una experiencia intensísima interior a través de la conciencia, esa vocecita tan delicada que la medida en que no se malea, pues se puede decir que es, como afirmaba Newman, el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, y a través de las circunstancias, de las situaciones, del presente, del ahora, de lo que estamos haciendo. Cristo tiene que llegar a ser, para el cristiano, en la medida en que madura su fe, alguien más real que cualquier otra persona que ve a través de los ojos o que palpa con las manos. Esto es el mismo proceso que tuvieron que realizar los apóstoles, el que tenemos que hacer nosotros. Algo que evidentemente tiene su trabajo y que hoy, en este momento, 2023, añade una dificultad. Y es que vivimos en una cultura relativista, en la posmodernidad, donde la actitud predominante, la única que se considera digna del estadio de evolución de la ciencia, de la tecnología, es decir, adulta, no infantil, es la actitud de dominio, por la tecnología, por la ciencia, por la evolución, estamos destinados a dominar el mundo, a dominar nuestra naturaleza, a disponer de nuestro género, a incluso cambiar la naturaleza humana, el transhumanismo. Esta actitud de dominio evidentemente es contrapuesta a la actitud de contemplación y de asombro, de aceptación del valor del otro, de el ponerse al servicio, la entrega. Por eso en estos momentos son malos para el amor, son malos momentos para amar. Basta considerar las estadísticas de la mayoría de parejas que se van a vivir juntas sin ningún compromiso. Aquello no es más que un equilibrio de intereses. El porcentaje tan elevadísimo de matrimonios que por lo civil o por
por la Iglesia, adquieren un cierto compromiso, pero lo rompen enseguida, o antes o después lo rompen. Hay un fracaso en el amor enorme, y justamente por esto, por la actitud dominante de control, por el análisis, por la reflexión, por la tecnología, queremos tener el control de la situación. Mientras que el amor es justamente lo contrario, es descubrir a alguien, encontrarse con alguien que nos deslumbra y al que entregamos la vida y nos ponemos a su servicio. Es eros, deslumbramiento, subidón, entusiasmo, y ágape, servicio, entrega. Las dos dimensiones. Bien, el cristianismo pertenece al género de las relaciones personales. Y si estas relaciones personales hoy están en una abierta crisis, por la misma razón también la fe cristiana está en una abierta crisis. Incluso por razones todavía añadidas a esta, pero también por esta. Es decir, que hay una dificultad que no tiene quizá otras religiones que se basan pues, simplemente en la confesión de ciertas verdades o en ciertas prácticas piadosas o morales, pero en una relación personal. El cristianismo en este sentido es mucho más sensible a estos momentos de desamor, a estas glaciaciones de desamor que estamos padeciendo en Occidente. Hay una dificultad, por tanto, característica de la era posmoderna para amar y, por tanto, para ser cristiano. El amor, a diferencia de lo que ocurre con la tecnología o con el trabajo profesional, con otro tipo de relaciones, nace es un descubrimiento, es una relación, un conocimiento intuitivo del otro. No es reflexivo, no es analítico. No basta para que dos personas se enamoren el que una diga, esta otra persona es muy buena trabajadora, es muy honrada, tiene muchas virtudes, incluso tiene mucho dinero, luego me voy a enamorar. No, ese enamoramiento es un plus, es un añadido. En el amor duradero, no la fiebre de primavera o de verano, interviene la inteligencia, la voluntad, los sentimientos, la sensibilidad, la imaginación, la memoria, la historia, en fin, toda la persona en su conjunto y todavía más. De hecho, enamorarse en inglés se dice caer en amor, to fall in love. Caer en amor. Es algo que no se puede conseguir en directo. Todos conocemos chicos y chicas estupendos que no encuentran otra persona de la que enamorarse, con la que se les va pasando incluso los años, y si entran en nervio, en un estado de búsqueda, entonces lo estropean todavía más, porque esto es un regalo, no es algo que se consiga con los puños o con mucha atención. Es un asunto de como un conocimiento intuitivo, por connaturalidad, por simpatía, en el sentido más literal, de patos, de sentir lo mismo, de tener los mismos valores, los mismos proyectos, unos caracteres compatibles. En fin, es una especie de regalo del cielo. Montaigne escribe en uno de sus libros, describe la amistad que sentía por Etienne de la Boétie y escribe que si me instan a decir por qué le quería, siento que no puede expresarse más que respondiendo porque era él, porque era yo. Y no se refiere con esto a porque era él allí y yo era aquí, sino porque él era yo también. Es lo que dos grandes santos, San Basilio y San Gregorio Nacianceno, que eran amigos desde muy jovencitos, desde la universidad, hicieron una amistad tan grande y había entre ellos tal identificación en todo, se alegraban tanto el uno por el bien del otro y tenían los dos iguales deseos e ideales, que decían de sí que eran como si una misma alma sustentase dos cuerpos. Si hubiese una sola alma, pero en dos cuerpos distintos. Esto es el amor. Es una comunión, es con naturalidad, es compartir el mundo interior. Por eso el cristianismo nace
la fe nace por simpatía con Cristo resucitado. No se cree en Cristo resucitado y se entra en contacto con Él por sentimiento o por reflexión o porque uno quiera, sino por parecerse a Cristo resucitado, por tener un corazón, un mundo interior, unos deseos, unos ideales y sobre todo un corazón, una capacidad de amar semejante a la de Cristo. Este es el primer principio simpatía. Para que surja una relación personal fuerte entre dos, es necesario una cierta connaturalidad entre ellos y esto sirve también para la relación con Cristo. Un segundo principio se podría denominar el principio para, puesto que la relación con Cristo nace de la connaturalidad con Él, nos podemos preguntar, ¿y cómo es Cristo? ¿Qué es lo característico de Cristo? Y Benedicto XVI, mucho antes de ser papa, en un antiquísimo libro, Introducción al Cristianismo, se refería a Cristo con ese principio para. Cristo es el hombre perfecto. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, es decir, a imagen del amor, creados para amar, pero se replegaron sobre sí mismos por el pecado. Se volvieron egoístas y esto es lo que nos pasa, ¿no? Vivimos en torno a la codicia de las cosas, a la ambición de placeres y de poder, a la fama, a la imagen. En cambio, Cristo es el hombre perfecto, el hombre sin pecado, y es pura apertura, puro amor. Es como una caja que no tenga ni tapa, ni suelo, ni base, sino que está abierta por arriba y por abajo. Cristo es pura apertura al Padre, es puro amor al Padre y es puro amor a los hombres. Es pura entrega, es un manirroto. Se podría decir, esto es lo característico de Cristo, amor al Padre y a todos los hombres. Y por tanto, ¿en qué consiste la semejanza con Cristo? ¿En qué consiste ser cristiano, ser discípulo de Cristo? No en espolvorear prácticas piadosas a lo largo del día, ni en confesar artículos de fe, ni en cumplir siquiera ciertos mandamientos, sino que es un voltear la vida, salir de ese replegarse sobre uno mismo, esa referencia al yo, a vivir con referencia al tú, con referencia a Dios, con referencia al amor. Y es como parece ser que se hace cuando se pesca un pulpo y se le da la vuelta a la cabeza y ya de esa manera pues acaba con él. Hay que matar al hombre viejo, sustituirlo por el hombre nuevo, dándole la vuelta. Pasar de la referencia al yo a la referencia al tú, al amor. Por tanto, la vocación cristiana, la vida cristiana no es ninguna tontería, ni es una cosa pues un poco ornamental o añadida, no, es existencialmente una vida nueva, es vivir de otra manera. Y eso es el bautismo propiamente, y ese es el proceso de la vida, de la maduración de la vida cristiana. Y ese proceso tiene una piedra de toque, tiene como un papel tornasol que revela hasta qué punto es así, que es la cruz. La cruz es la prueba del amor. Nos dice San Juan que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Por eso Jesús dice, el que quiera venirse conmigo, que tome su cruz cada día y me siga. No dice que ame al prójimo, no, que tome su cruz. Pero no porque la cruz sea un fin en sí misma, sino porque es la manifestación del amor al prójimo, la demostración de si ese amor al prójimo es verdad o no. Por eso hay que tener un poco de ojo o muchísimo ojo para no caer en la simplificación de pensar que ser cristiano consiste en una especie de dolorismo, un negativismo, un rechazar todas las cosas buenas de este mundo. Hay personas que lo han entendido así y tienen mala conciencia cuando disfrutan de las cosas estupendas de este mundo como si Dios fuese una especie de ser que se alimenta de nuestra savia vital, como si chupase nuestra sangre, como si estuviese encantado de quitarnos las cosas placenteras y estupendas de esta vida. No tiene nada que ver con esto, nada que ver. Pero sí que es cierto que la cruz es el papel tornasol. ¿Cómo se conjuga esto? Justamente por esta mala comprensión de la cruz,
por considerar que es el fin en directo, es el objetivo de la vida cristiana, esto es algo tan antinatural que generalmente lleva a las personas a, si lo han intentado alguna vez, a desistir y replegarse en una vida mediocre, tibia, donde a Dios se le trata como a un mendigo al que se le dan algunas limosnas de sacrificio. Pero uno se instala en la distancia de Dios. No se parece para nada a Jesucristo. No tiene una simpatía con Él, no tiene una identidad de corazón y de sentimientos, sino que es alguien igual que los demás, pero con algunas manías de tipo pietista o de tipo puritano. Pero esto es consecuencia de tener un ideal de cristianismo antinatural, insostenible, como si fuese una religión que nos enseña a desconfiar de las cosas buenas de este mundo, a privarnos de ellas sistemáticamente. Esa persona que, por ejemplo, en una comida, ante un plato que le gusta especialmente, también pues carga un poco más la mano y, sin embargo, como es una persona piadosa, al final piensa, el Señor debe estar un poco disgustado conmigo porque en lugar de ofrecerle el sacrificio de no comer tanto de eso que tanto me gusta, pues realmente pues, me he excedido. Y esa persona se equivoca lamentablemente, porque Dios se parece más a la madre que está diciendo a su hijo constantemente, un poco más, un poco más. Somos nosotros los que hemos de tener cuidado para no amar nada más que a Dios. Somos nosotros los que hemos de procurar poner un pequeño sacrificio para decirle al Señor, te quiero más que a esto. Pero si no es así, si alguna vez cargamos la mano en aquello que nos gusta más, también le podemos decir, Señor, gracias, gracias por esto, qué bueno eres. Y le amamos de las dos maneras. Ojo con el dolorismo, ojo con el ideal de cristianismo y de santidad como una especie de resentimiento de las cosas buenas de este mundo. Francisca Javiera del Valle fue una costurera de Carrión de los Condes que en su diario anota cómo descubrió en qué consistía la vida interior. Y lo descubrió por lo que llamaba las primicias del día, el minuto heroico. Se propuso levantarse a cierta hora y cuando lo conseguía, la oración que venía luego la hacía mejor, le salía mejor. Y descubrió que durante el día, si ofrecía al Señor algún pequeño sacrificio, Dios se lo premiaba y le daba hambre de Dios, le rondaba. Hizo ese descubrimiento que es así, estrictamente así. Pero a continuación hizo otra cosa que quizá ya no es para todos. Es más, es para casi nadie. Que es que durante meses estuvo espiándose y anotando cuidadosamente todas las cosas que le gustaban. Desde una banqueta hasta un plato de comida, hasta una imagen de la Virgen o una música, todo, todo. Y cuando se hubo conocido perfectamente empezó a negarse en todo para ofrecérselo a Dios. Esto no hay por qué hacerlo. Esto, si alguno tiene este camino espiritual, será minoritario, será excepcional. Dios se lo pide, pero a él y nada más. Lo ordinario no es eso. No es eso. Pero tampoco es el ir por el día sin compartir y sin amar a los demás por Dios. Así que, como decía Santa Teresa de Jesús, amor saca amor. Este corazón nuestro, que efectivamente está lleno de egoísmo, de ambición, que está replegado sobre sí, se purifica, se parece al de Cristo, a base de introducir en él amor, no de hacer el vacío dentro de él, porque el vacío es una realidad antinatural, es forzada, no sostenible, sino que se trata de ir desplazando. Se trata de como cuando en un líquido se introduce un cuerpo, ese cuerpo desplaza pues un volumen de agua o del líquido que sea y entonces experimenta también una fuerza hacia arriba, una resistencia. Bien, tenemos el corazón lleno de egoísmo, de soberbia, de egocentrismo. Y ahí hemos de procurar introducir, que se introduzca el amor de Cristo para que vaya desplazando ese líquido y vaya llenando cada vez más el Señor nuestro corazón. En este sentido sí se puede hablar de un vaciamiento, pero no de un vacío.
El vacío santo natural, el vaciamiento de la soberbia, del egoísmo, de la sensualidad, en cambio no. Si no se entiende esto bien, como he dicho, nos debatimos entre ser fakires, personas que buscan el dolor por el dolor, lo difícil por lo difícil, y eso verdaderamente es totalmente excepcional, sobre todo en nuestro tiempo, y lo más común, que los cristianos serán personas que en el otro extremo dan al Señor 3 cositillas, 3 pequeños sacrificios, y con eso se consideran por encima de la media y buenos cristianos. Y en realidad son, también con palabras de Santa Teresa, retardados espirituales. Son personas que no se parecen para nada a Cristo. Esto es consecuencia de no haber entendido que la vida cristiana consiste en la identificación con Cristo, en el principio para, no en hacer cosillas externas. Y aquí viene un tercero y último principio, que es el que al que acabo de referirme, el principio del vaciamiento, pero no del vacío. El vaciamiento consiste en que Él crezca y yo mengüe, como decía Juan el Bautista, ¿no? Hacer sitio a Cristo, hacer sitio al amor. De hecho, San José María escribe: tanto tendrás de santidad cuanto tengas de mortificación por amor. Francisca Javiera del Valle, que es estupenda, es autora de la primera parte de esta frase: tanto tendrás de santidad cuanto tengas de mortificación. Pero es muy importante el añadido: por amor. Mortificación por amor. No seremos juzgados por lo que nos hayamos mortificado, por lo que nos hayamos negado, por lo que nos hayamos vaciado, sino por lo que hayamos amado. La ley del vaciamiento se podría también llamar la ley del desplazamiento del hombre viejo por el hombre nuevo, del desamor por el amor. Y esto, que puede parecer como un poco difícil, un poco abstracto, sin embargo se concreta en cosas muy, muy, muy prácticas. Y voy a sugerir tres aplicaciones prácticas de esta ley del vaciamiento para identificarse con Cristo, que conduce al principio para. Vivir para Dios, para el Padre y para todos los hombres. Tres caminos, 3 vías para avanzar, entre otras posibles. En primer lugar, la de aceptar el vacío, los vaciamientos que nos vienen impuestos por la vida. Vivir es doloroso, vivir cuesta, ser hombre es una pasión y pasa factura constantemente. Basta pensar que la vida del ser humano avanza a base de tomar decisiones, de elegir libremente, pero cada vez que escogemos algo, renunciamos a muchas otras cosas y eso generalmente duele. Elegir una carrera supone dejar muchas otras. Elegir un trabajo comporta dejar otros muchos trabajos. Elegir una persona para casarse con ella supone dejar todas las demás y así sucesivamente. Escoger es doloroso y sin embargo tenemos que hacerlo constantemente. A lo largo del día avanzamos a base de elegir, de escoger. Pero es que está el matrimonio, que es un proceso de confluencia entre 2 personas que no termina nunca. Y eso es muy doloroso también. O están los hijos cuando vienen al matrimonio. Primero porque da mucho trabajo, porque no duermen por la noche, porque se ponen enfermos. Luego porque son adolescentes y no hay quien los aguante. Y finalmente porque se marchan de casa y dejan un gran vacío. Pero cuesta y duele tener hijos y criarlos. Y cuesta mucho dinero además. Pero luego está también pues, el trabajo con su jefe o con su falta de prestigio o de remuneración. Y está la enfermedad, que puede llegar antes o después, propia o del cónyuge, y la muerte del cónyuge y propia. En fin, vivir supone una sucesión de vacíos, de vaciamientos que nos vienen impuestos, que no podemos evitar. Bien, pues ante esta realidad, como esta carrera de obstáculos infinita, que no termina, de vaciamientos a lo largo de la vida, uno podría o bien rebelarse contra ellos, rechazarlos, y no conseguiría nada porque se nos imponen, o negar que existan, endurecer el corazón. Dice, bueno, la vida es así, ¿qué más da?
Y no conviene hacer ninguna de las dos cosas, sino aceptar esos vaciamientos. Quizá si echamos una mirada hacia atrás en nuestra vida, reconozcamos decisiones, sucesos, hitos, personas que no tenemos asimilados, que nos han hecho daño, de los que nos lamentamos todavía. Bien, pues la ley del vaciamiento tiene aquí una primera aplicación muy concreta, muy sana, que es la de aceptar eso y entregárselo a Dios, convertir aquello en amor. Aquella enfermedad que ya me dejó pues un poco tocado, o esta edad que ya me lleva a perder un poco de memoria, o a no poder hacer ya ejercicio como antes, o ese jefe que me cerró las puertas en estas posibilidades profesionales. Aceptar aquello, lo que no se puede evitar, convertirlo en amor, como Cristo convirtió en amor la cruz que le infligimos nosotros. Bien, esta es una primera vía para avanzar, ¿no? La aceptación de los vaciamientos de la vida. Una segunda sería los vaciamientos, vaciarse voluntariamente para amar. Ya no son vaciamientos impuestos, inevitables, sino voluntarios. Porque amar siempre es doloroso, siempre cuesta, siempre requiere que nos vaciemos. Pensemos, por ejemplo, algo tan sencillo como escuchar. Quizá pensemos que escuchar es sencillo, pero no lo es. Escuchar es ofrecer tiempo al otro. Escuchar no es enterarse de que está hablando o de lo que seguramente quiere decir, no. Es ofrecerle tiempo, no tener prisa. Es ponerse en actitud de interés. Es dejarle que se exprese. No tener prejuicio, no darle ninguna respuesta si no está esperando nuestro consejo. Es un servicio. Hay que vaciarse de uno para aprender a escuchar. O no digamos lo que es dirigir un hogar, una familia, con un cónyuge, con unos hijos. Eso supone olvidarse de uno, vaciarse de uno, porque uno ya no tiene horarios, ni tiene planes de fin de semana, ni nada. O sea, simplemente busca el bien de la familia. O dirigir un grupo de trabajo, una empresa. El bien común de esa empresa se pone por delante de los bienes y los intereses personales. O lo que supone el perdonar. Perdonar requiere vaciarse de uno mismo para no albergar rencor, venganza y, en la medida de lo posible, memoria. Olvidar, aprender a olvidar. O mediar entre dos personas. Pueden ser dos hijos, pueden ser dos compañeros o puede ser un asunto profesional, tomar una decisión. Hay que hacer el esfuerzo de ponerse en la cabeza de una opinión y procurar entenderla a fondo para después ponerse en la situación del otro y también entenderla hasta sus últimas consecuencias y finalmente pedir luces y tomar una determinación. Pero no guiarse por los prejuicios, por las simpatías, las inclinaciones naturales. En fin, amar duele. Amar requiere vaciarnos de nosotros mismos. Como le preguntaron a Madre Teresa, ¿hasta dónde hay que amar? Hasta que duela. Aquí tenemos otra línea para avanzar en la identificación con Cristo, en ser para, que es los vaciamientos voluntarios en el amor. Y finalmente, una tercera sugerencia, entre, como digo, otras muchas posibles, es vaciarse para contemplar. Porque este es un modo de rezar que se tiene muy poco en cuenta. Generalmente, cuando pensamos en la oración, ¿en qué pensamos? En hablar y en tomar decisiones, en actuar, sacar propósitos. Quizá en la oración hablamos con el Señor de nosotros, nos examinamos, vemos qué podemos hacer ese día, nos proponemos algo. Todo eso evidentemente está bien. Pero hay un modo de orar superior. Hay una etapa en la vida espiritual muy superior, que consiste en la oración centrarse no en nosotros, no en la situación, no en el día, no en las cosas, no en el mundo, sino en Dios. Centrarse en Dios. Esto es adoración. Y mostrarnos ante Dios con las durezas de nuestro corazón. Todos tenemos pecados ocasionales,
hoy me he enfadado con fulanito o con fulanita, hoy he tenido pereza en este momento o lo que sea. Y tenemos, en cambio, lo que podemos llamar pecados originales personales, es decir, esas durezas de corazón que son estables. Una persona se reconoce soberbia y la otra sensual y la de más allá egocéntrica y la otra perezosa. Y son puntos duros en los que hemos intentado mejorar y no lo conseguimos. Y a base de hacer la oración, como decía antes, reflexionar y acción, mirarnos en el espejo y sacar propósitos que luego no se cumplen o que nunca terminan de desterrar esa dureza del corazón, llega un momento en que ya nos hastiamos de todo eso y dejamos de mirar nuestros pecados originales y nos instalamos en la tibieza. Lo dejamos estar y en la oración pues contemplamos, pensamos o hacemos propósitos de otro tipo. Pero nos instalamos en la tibieza. La manera superior de actuar, de rezar, es mostrar ante el Señor nuestras heridas, nuestro corazón, con su sensualidad o con su soberbia. Y no mirar más, no para pensar en ello, ni para hacer propósitos de mejorar en ello, sino mirando a Cristo y viendo cómo Cristo mira nuestras heridas. Y viendo cómo Cristo las mira y sonríe, mira y ama. Nos quiere así, a pesar de que seamos pequeños. Y entonces ocurre, sorprendentemente, que esa mirada de Cristo nos cura las heridas poco a poco. Van cicatrizando. Esto es contraintuitivo, desde luego no tiene nada que ver con nuestra mentalidad moderna de hacer, de autosuficiencia. Para esto se necesita vaciarse. Es muy doloroso ponerse ante Dios en la oración, ante su mirada y mostrar nuestras heridas, decirle, Señor, mírame, soy soberbio, soy sensual, soy egoísta, soy envidioso. Eso duele, hay que vaciarse mucho. Pero al mirar la mirada de Cristo, al mirar su mirada cariñosa, su sonrisa, esas heridas se van limpiando. Bueno, son 3 sugerencias únicamente, entre, como digo, otras muchas posibles. Pero creo que ejemplifican bien este camino de vaciamiento, que no es hacerse enemigo de lo bueno del mundo, sino el amar la cruz como condición indispensable para convertir en amor la vida, que es parecerse a Cristo. Convertir en amor el sufrimiento del ser hombres, convertir en amor el sufrimiento de amar, convertir en amor el sufrimiento de las propias miserias del corazón herido. Bien, vamos a, por tanto, ir concluyendo con 2 consejos ya más de tipo espiritual y muy rapiditos ya. En primer lugar, para llevar esto a la práctica, ya no, al margen de esos 3 principios que he dicho, ¿no? El principio de la simpatía, el principio para y el principio del vaciamiento. Haremos bien en volver sobre ellos, meditarlos, asimilarlos. Pero, en fin, esto ya son simplemente 2 consejos espirituales pues rapiditos para terminar. En primer lugar, entregarse cada mañana junto con Cristo en la misa, pero no de cualquier manera, sino como holocausto. Decirle por la mañana en la misa, en el momento de la consagración, por ejemplo, Señor, quiero convertir el día en amor junto contigo para ayudarte a redimir a todos los hombres. Holocausto es una palabra que significa un sacrificio donde se quema el cordero, donde no se aprovecha nada, todo se destruye para el Señor. Decirle en la misa, Señor, mi día, ojalá las cosas salgan bien, pero no es importante. Lo importante es que sirva para amar, para convertir en amor, como tú. Si tengo que morir en la cruz, si el día va a ser un día horribilis, ayúdame a convertirlo en amor. Esto es el holocausto. Hay un autor francés del siglo pasado, converso, que cuenta cómo pues, la temporada anterior a su bautismo le gustaba acudir a la salida de alguna iglesia para ver a los católicos salir de misa. Y decía, pensaba que saldrían con los ojos llorosos, con el rostro macilento, pero no. Bajaban del Calvario hablando del tiempo entre bostezos. Así de banal es tantas veces nuestra misa, cuando en realidad es la renovación del sacrificio del Calvario. Es el holocausto, es el momento principal de la vida. Y de cada día. Y un segundo consejo, más rapidito. Aquí en Burgos
donde vivo, San José María tuvo una experiencia mística cuando pasaba por delante de lo que hoy es el Seminario Mayor. Hay una imagen de San José allí. Y allí tuvo como la moción de refugiarse en las llagas de Cristo, del cuerpo glorioso de Cristo. En fin, esto es una experiencia, como digo, mística que se puede explicar solo hasta cierto punto. Pero es algo que el Espíritu Santo otorga a quien quiere y nos puede dar también a nosotros. Cuando a lo largo del día nos sobrevenga un enfado o una preocupación, es seguro que entonces estamos sufriendo más de lo que amamos. Cristo, al revés, amó más de lo que padecía. Nosotros padecemos más de lo que amamos. Y entonces, justo en esos momentos, nos quejamos, nos lamentamos, nos entristecemos. Bueno, pues justo en esos momentos vamos a refugiarnos en las llagas de Cristo. La llaga de la mano derecha, de la mano izquierda, del costado, de los pies, la que más devoción nos dé. Encontrar ahí fortaleza, consuelo, comprensión, amor, refugio. Decía San José María, como las palomas en el momento de la tormenta se refugian en los huecos de las rocas. Escribe en Camino: si de verdad deseas que tu corazón reaccione de un modo seguro, yo te aconsejo que te metas en una llaga del Señor. Así le tratarás de cerca, te pegarás a Él, sentirás palpitar tu corazón y le seguirás en todo lo que te pida. Bien, acabamos con una referencia a la Santísima Virgen, que el día de Pentecostés recibió al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y pudo afirmar a lo largo de toda su vida, con mucha más verdad que San Pablo, eso de no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que significa llena de gracia. Eso pasó de una manera pues totalmente exclusiva en el momento de la Anunciación, con la concepción de Jesús. Luego también vivió de Jesús a lo largo de toda su vida, siempre pendiente de él. Y finalmente el día de Pentecostés, cuando recibió su Espíritu y con él la maternidad sobre todos los hombres. Vamos a pedirle que también nos enseñe que en este tiempo de Pascua no estamos rememorando algo que pasó hace mucho tiempo, sino algo que está pasando todos los días y que tiene que ser el centro, el núcleo de la vida del cristiano, la unión existencial con Cristo.